para cada elemento, para pernos, para tuercas, para todo. Están considerados ahí. Y hay que tener cuidado, ya voy a explicar más adelante, que a veces en el caso de esfuerzos permisibles o admisibles, ¿no? Como se hace la traducción normalmente, eh, a veces resulta que es mucho más conveniente para ahorrar acero con respecto al el RFD, dependiendo de los factores de mayoración que vamos a considerar, ¿no? De acuerdo a lo que el diseñador quiere contemplar según lo que está establecido para los factores de carga. Eso es muy importante. Y vamos a hablar de la filosofía del diseño. Esa es una teoría muy, muy importante que ustedes deben tenerlo claro, porque ustedes han llevado ya concreto armado, todo ello, ¿no? Entonces eso ustedes deben tener claro ese tema. Les voy a tratar de repasar para que entiendan bien, porque es muy importante en los proyectos que se han manejado, que yo he estado presente en muchos de esos. Siempre hay que tener claro lo que es la filosofía de diseño. Eso es sumamente importante. Ejemplos de análisis y diseño estructural vamos a hacer, y acción del viento y sismo sobre las estructuras de acero. Es todo un capítulo, es muy interesante la influencia del earthquake, de lo que es el sismo con el viento, ¿no? Bueno, la industria de la construcción es vital para el desarrollo de nuestro país. Se dice que cuando la construcción camina, no sé si podemos decir ahora, bajo la situación que estamos, el país camina. La aplicación del acero en la construcción es enorme, se aplica en todo aspecto, es muy amplio, es muy variada la gama. La ingeniería estructural es una ciencia y un arte para diseñar y realizar con economía y elegancia. Eso es muy importante. Tenemos que buscar estructuras realmente económicas, ¿no? Tanto para edificaciones como puentes, como para lo que es estructuras industriales, ¿no? E inclusive para lo que son estructuras similares que puedan resistir, ¿no? A las cuales estén sometidas este tipo de carga, ¿no? De acuerdo a las condiciones de la zona, el lugar, si es zona sísmica, si hay mucho viento. Hay unos mapas eólicos y hay unos mapas también de lo que es la aceleración sísmica, ¿no? Que ustedes ya lo conocen bien, la identificación de la aceleración sísmica para lo que es el diseño del sismo para estos tipos de estructuras. Tenemos acá eh, el acero es la base de las construcciones livianas, grandes o pequeñas, que permite un trabajo limpio, planificado y una rapidez sorprendente. Exactamente. Es algo que tomar en cuenta, que cuando se quiere ahorrar costos es importante, ¿no? Considerar dentro del proceso constructivo qué tan rápido queremos hacer la estructura, y va a ser igual, va a cumplir la misma condición de resistente. Por ejemplo, los puentes, hay un proyecto que hubo en Iquitos que se hizo, que era el puente ferroviario entre Iquitos y Yurimaguas. Estos puentes se estuvieron planteando por una empresa canadiense que se llama Dassault. Se plantearon hincados de pilotes prefabricados con colocación de vigas metálicas, ¿no? Fue interesante porque era una manera de llevar, bueno, el proyecto está en proyecto, obviamente, ¿no? Está en proyecto de factibilidad, pero todavía no se ha desarrollado más, todavía ni hay algún inversionista, porque esa obra está valorizada más o menos en unos 5.000 millones de dólares, ¿no? Y hay un tema ambiental ahí, ¿no? Las zonas del Campón que se pasa por donde pasan las reservas, el trazo que existe, que ya está definido, el trazo ferroviario, que es más o menos 565 kilómetros, pasa por una serie de reservas, ¿no? Entonces es bastante difícil manejar el tema ambiental, el tema presupuestal. El acero mejora la destreza del operario, ayuda a la imaginación de los promotores de las construcciones y a presentar interesantes proyectos. Eso es importante, porque acá tenemos una asociación de constructores de acero, y prácticamente son ellos los que rigen la normatividad, bueno, basado siempre en la norma americana, ¿no? El único material que disminuye su precio con los años y que mejora en su resistencia y formas. Así es verdad. Una parte introductoria. Eh, los puentes vehiculares y peatonales pueden edificarse con acero. Las construcciones de establecimientos de industrias, las de minas, las de petróleo, las torres de electricidad, de comunicaciones, hangares y coliseos. Eso es bien variado, la aplicación de estas estructuras, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo,
estructuras que se han realizado, por ejemplo, en Sao Paulo, estudios de arquitectos, mm, tendencia vanguardista, y básicamente vemos ahí cómo el trabajo ha sido a través de internados y de soldaduras. Eso también va a ser parte del curso que vamos a estar viendo. Bueno, estas son las grandes edificaciones. En Estados Unidos se construyeron los grandes edificios justamente por el desarrollo del acero, ¿no? El famoso Torre Gemela fue construido en el boom económico en Estados Unidos por el tema del acero que se desarrolló, que hacía las obras mucho más rápidas, ¿no? Miren lo que se puede hacer y puede conjugar un poco con la arquitectura, ¿no? Mm, los tipos de estructuras que se han realizado de gran envergadura y de importancia en algunas zonas del mundo, ¿no? En Japón también, miren, sin techo, todo está hecho de acero, permite también de realizar unos aligerados, unas losas que puedan adecuarse al diseño arquitectónico del lugar, ¿no? Sabemos que las estructuras japonesas tienen esas tendencias como a techo de dos aguas, ¿no? Pero este es de un solo lado. Acá tenemos en Wisconsin la torre, esta es una torre bien importante. Y la serie de construcciones que se han realizado es un domo, ¿no? Que se ha realizado en Australia. Muy bien, interesantísimo lo que se puede hacer con todo lo que es estructuras de acero. Acá también vemos cómo este es en París. Unos arquitectos desarrollaron una parte del aeropuerto de Kansai. Tenemos en Japón, es un estadio, una cancha, parece de tenis, es una cancha de tenis impresionante. Esto es lo que vamos más a desarrollar en el curso, ¿no? Con los tipos de celosías, cómo sostienen en paralelo el peso del techo donde se colocan las viguetas y una especie de calaminado, ¿no? Esto parece ser un centro comercial, un aeropuerto, ¿no? Sí, el aeropuerto es en Hamburgo, Alemania. El aeropuerto de Atlanta es impresionante, ¿no? O sea, el aeropuerto más grande es, bueno, ahorita está destronado por lo que han hecho últimamente los chinos, ¿no? Han construido un mega aeropuerto impresionante. Pero Atlanta es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, ¿no? Ahí se están colocando ya las vías tipo celosía y están haciendo hacer las amarres con el propósito quizás ya de hacer, no se visualiza bien, pero podrían ser soldaduras, ¿no? Planta de ensamblaje en Estados Unidos, este es de la Boeing, los que fabrican los aviones, y los hangares que se tienen que construir. Los arrastramientos son importantes, tienen que tener mucho cuidado en los arrastramientos. Este es National Carbide Museum de Kentucky. Este es un poco vanguardista, capricho de un arquitecto probablemente, ¿no? Así que nosotros tenemos que desarrollar esto de acuerdo a lo que quiere el arquitecto. Community College, Austin, Texas. Licor, este es en Perú ya. Este es en Perú lo que se desarrolla en Perú. Son grandes almacenes. La licor es una de las más grandes de Perú, ¿no? De abastecedores de alimentos. Este es ¿no? Torre de Antena Lima, puente peatonal en Piura. Este es un puente colgante. Tenemos las dos torres y mediante cable se va lanzando la viga de rigidez, que es esta. Esa viga de rigidez permite el ensamblaje sin necesidad de crear algún encofrado temporal en el cauce del canal o del río, ¿no? Y esto queda como un maderamen de madera.
Importante la contraflecha, ¿no? Importante para estas estructuras. Ojalá que nos dé tiempo para poder revisar algunas, o si no, hacer un trabajo para hacer un diseño de unos puentes de acero, ¿no? Al menos un puente de acero, viga de sección compuesta. Otros podrán hacer un diseño de, por ejemplo, una edificación, ¿no? Con perfiles. Eso vamos a ir viendo en el transcurso del curso y ojalá que el tiempo también nos dé. Es el puente peatonal ya lanzado, finalmente ya concluido. Y bueno, es un peatonal muy interesante, con los famosos puentes colgantes. Acá en el Perú existen muchos de esos. Estos son casi hechos con los últimos que se han traído de China, de Brasil, ¿no? Son tipo puentes modulares Bailey, pero que le han adecuado a los colgantes. Pero nosotros anteriormente estuvimos trabajando con la firma Warner Biro. Los grandes puentes que tenemos en toda la carretera central, en la selva, son hechos por los Warner Biro. En esa época teníamos al ingeniero Gallo Deza, que fue representante pues, de la marca Freycinet, que trajo ese tipo de estructuras. Puentes peatonal fibra, estas son las cámaras de anclaje, ¿no? Las cámaras de anclajes son las que sostienen las cámaras de anclajes van ubicadas más o menos por esta zona de acá. Ustedes ven este cable me lleva a la cámara de anclaje. ¿Sí? Y me están siguiendo, ¿no? Listo, entonces acá son las péndolas, que son también hechas de acero, de alta resistencia, que sostienen la viga de rigidez. Estas son las péndolas. Esto de acá son las péndolas que sostienen, que sostienen la viga de rigidez, que es lo que hace que tenga pues una gran resistencia. Pero ojo que cuando no hay mucha carga, ¿no? Porque los puentes colgantes en presencia de sismos rápidamente entran en resonancia, ¿no? Ya hemos visto eso. Bueno, seguimos. Esto para ilustrar un poco, ves cómo son las vigas, ahí se ve la sección de la viga, ¿no? Es una viga compuesta, tiene dos secciones tipo I, están soldadas con el cable. Ahí están las vigas transversales, ¿no? Sobre el cual se va a colocar el maderame, ¿no? Casi en algunos casos se ven ahí que están, unas secciones están internadas y las otras están soldadas. Y acá se ve cómo está viniendo la otra estructura. Ven ustedes acá, están viendo, esta estructura viene a empalmar esta. Y si se dan cuenta, la sección que tienen son de los tipos Bailey. Son esta sección, normalmente las vigas de rigidez no son tanto así para los puentes colgantes, pero como es un puente peatonal y no hay mucha carga, están considerando estos modulares tipo Bailey. Mira, son tipo Bailey, tipo Acro, no sé, son los modulares los últimos que han llegado y han adecuado a hacer un puente colgante. Interesantísimo, ¿no? Es un genio peruano. Es un ingenio peruano esto. Material de acero. Bueno, sabemos que el acero está compuesto de varios elementos, ¿no? El elemento más importante del acero es el hierro, ¿no? Y el carbono. El hierro más o menos está en un porcentaje de 98, de 97 98%. Y el carbono está entre 2 a 0,5. O sea, mientras más carbono tú introduzcas al hierro, tienes una probabilidad de hacerlo más rígido la estructura. Entonces hay que tener cuidado con los porcentajes de carbono. Y también se desarrolla con otros elementos químicos que permiten aumentar la resistencia del acero y que le llamamos aceros de alta resistencia. Entonces, la industria es muy grande, sí, es bastante grande y ahora los chinos están
están por todos lados desarrollando el acero. Casi se han comprado todo el acero del mundo, los chinos. Su proyección es otra ya. Estamos hablando que próximamente tendremos a China como potencia mundial. Y definitivamente, pues ellos viendo eso es que han hecho unas compras increíbles de acero, ¿no? El cobre, todo, casi son empresas chinas. Y el cobre también le da alta resistencia al acero. Eso también tiene que tomar en cuenta cuando tengan resistencias, aceros de alta resistencia, es porque hay una incorporación de cobre, ¿no? Y otros elementos químicos más, ¿no? Vamos a detallar. El acero se puede obtener en las materias primas por la, sí, exacto, y la mezcla con otros minerales que hemos dicho hace un momento. Perfecto. Así es. Bueno, sí, pues definitivamente la facilidad de trabajo es increíble, ¿no? Porque el hecho de soldar y impernar estas estructuras hace que sea realmente bien versátil, ¿no? Podemos trabajar muy rápidamente con estos. Por eso es importante que pongamos atención cuando desarrollemos el tema de lo que es soldaduras y lo que vamos a hacer en los pernos, los empernados. Hay que ver la resistencia del perno, hay que ver los tipos de fallas que va a poder producir, el torque que hay que darle. ¿No? O sea, no se trata de darle un torque porque así sí se te ocurre. Yo soy don seguro y me voy y digo, ajustale lo más que puedas. Y al final los elementos van a salir disparados. Eso es muy importante para las estructuras, sobre todo reticuladas. Es muy importante el torque que se le tiene que dar al perno para que pueda ajustar en su verdadera capacidad. Ni mucho ni menos. Eso también vamos a ver en parte del curso. Y acá vamos a ver las propiedades del acero, ¿no? Las propiedades físicas mecánicas del acero. Ustedes ya han visto esta curva de esfuerzo de deformación. Casi todos están habituados con respecto a esta curva que demuestra la propiedad físico-mecánica del elemento. En el caso concreto ustedes tienen un punto de fluencia, en el caso de acero es igual. Recordando que el acero tiene a veces un comportamiento bastante frágil cuando ya pierde sus propiedades de ductilidad. Por eso la ductilidad con la resistencia está bien ligado en el acero. Son propiedades que siempre casi van juntas. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el acero, vemos acá hay un elemento que está sometido a tracción, ¿no? Un elemento estructural. Acá vemos los esfuerzos con la deformación. Y vemos que en esta zona de acá es donde el material mantiene casi todas sus propiedades. O sea, es como le llaman la propiedad o el límite de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Lincoln, Omar, Suta. ¿Qué me quiere decir esa recta? Que ya ves que el acero se deja, el se deja de depender de una carga original, sin sufrir una deformación. Exactamente. El acero, o sea, puede estar sometido a cargas, pero recupera su condición inicial, ¿no? Ahí está la famosa ley de Hooke, ya que todos sabemos desde el primer ciclo que hemos ingresado a la universidad. Posteriormente viene la zona de punto de fluencia, donde ya el elemento comienza a perder ciertas características, ciertas propiedades, pero que no es el colapso del elemento, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esfuerzo y tienes deformación, por ejemplo, si te digo la, la, el esfuerzo con respecto al tipo de acero, podemos decir, por ejemplo, la varilla de acero, su punto de fluencia, ¿cuánto es? Es 4200, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si les preguntase el acero estructural, ¿tendrá el mismo punto de fluencia?
Jimmy Carter. No, porque ya las estructuras de acero están combinadas con otro material adicional. Por eso, de qué hablamos? De qué grado por ejemplo, si yo te digo el acero A36, ¿cuál es su grado de fluencia, por así decirlo? Sería 36 kCi. Es decir, todos los aceros están identificados, vamos a ver más adelante, todos los aceros están identificados con su punto de fluencia. Porque el punto de fluencia es el punto donde tú obtienes ya prácticamente la pérdida de su estado elástico y está ligado a una deformación, ¿correcto? Ahora, estos puntos de fluencia que encontramos en los diferentes tipos de aceros va a depender obviamente de las características, si son perfiles laminados en caliente, si son perfiles soldados, o si son perfiles, por ejemplo, en frío también, ¿no es cierto? ¿Qué significa que un acero sea laminado? El laminado implica de que es un acero que tiene un comportamiento dúctil. Por eso, para este curso existen una serie de tipos de aceros, pero para este curso solamente vamos a actuar dos tipos de aceros, ¿no? Los perfiles laminados en calientes, que las que conocemos, que ya vamos a ver sus características, y las que tenemos como perfiles soldados. Y acá estamos indicando su esfuerzo de fluencia. Ahora, la presencia de la resistencia a la ruptura se produce más allá todavía, en una zona más allá donde ya prácticamente el elemento, el acero, ya estaría casi a punto, ya estaría colapsando totalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ver qué punto de fluencia se va a considerar. Ahora, yo les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes cuando han visto concreto, ustedes sacan un esfuerzo en función del esfuerzo de fluencia, por ejemplo, para esfuerzos de momento. Creo que en concreto es 0,4, me parece, del esfuerzo FI. Nosotros acá, en este punto, nosotros cuando queremos analizar este tipo de acero, vamos a diseñar, dependiendo qué tipo de acero tengamos, porque acá están los niveles de fluencias, ¿no? Los puntos de fluencia, tenemos que establecer dónde vamos nosotros a considerar este valor para poder hacer el cálculo de nuestra deformación y de ahí comenzar a diseñar la estructura. ¿Correcto? Es muy importante tener estos datos. Esto es sumamente importante. Tomen en cuenta este diseño, esta gráfica, perdón, para que ustedes puedan considerar qué porcentaje del esfuerzo de fluencia voy a considerar en el diseño. Dependiendo si es atracción a compresión, es un porcentaje entre 0,4 a 0,6 de la fuerza de fluencia. Entonces eso también vamos a irlo viendo poco a poco, pero es importante que ustedes manejen este concepto de cómo se comporta el elemento, el acero. ¿Ves? ¿Cuáles son las principales características del acero? Ductibilidad, su modo, su módulo de elasticidad, ¿no es cierto? El modo de elasticidad no es otra cosa que el esfuerzo de fluencia entre la deformación. Entonces, con eso ustedes pueden trabajar también, que es parte del diseño, obtener lo que es el modo de elasticidad. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia es 4200, por así decirlo, y la deformación es 0,03, ya tú puedes obtener el modo de elasticidad de ese material. Por eso, cuando se calcula este modo de elasticidad, se evalúa la curva de propiedades físico-mecánicas del acero. ¿Se dan cuenta?
Tenemos también la propiedad de la tenacidad del acero, la densidad específica del acero, eso también tomen nota, ¿no? Y la soldabilidad, claro, es un elemento soldable, ¿no? ¿Ves? Acá podemos ver los tipos de aceros estructurales ACTM. Es justamente lo que decía, ¿no? El A36 es, es un acero, ahora se usa 50, me parece. En algunas ligas he visto de CIMA, Servicio Industrial de la Marina. Para propósitos generales en estructuras, en edificaciones soldadas o empernadas, o sea, para casi todo tipo de estructuras, es el más usual, es el A36. Entonces, el A36 es un acero que tiene un esfuerzo de fluencia de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la varilla corrugada todavía podría entrar, ¿no? La varilla corrugada podría entrar por arriba del lado 242, ¿no? Por esta zona de acá podría entrar. Porque su punto de fluencia es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, podríamos indicarlo por esta zona de acá, ¿no? Ahora tenemos el A240. Perdón. Ya, perdón. Tenemos el A242 que se usa para puentes, empernados o soldados. Y son muy resistentes a la oxidación. Y el otro que también usamos, ahí está lo que decía yo abajo, es justo el grado 42 y el grado 50, ¿no? Para perfiles estructurales, planchas y barras para edificaciones empernadas o soldadas, puentes soldados solos en los grados 42 y 50. Entonces, acá ahí tenemos, bueno, hay como 8 o 7 más, pero acá se ha escogido básicamente los más relevantes por el momento, ¿no? De ver cómo es sumamente importante para el diseño del acero considerar sus elementos, sus propiedades, ¿no? Para que podamos comenzar a partir de ello a hacer alguna recomendación o establecer qué tipo de acero también podrías usar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a diseñar un puente, ¿cuál podría ser el acero? Podría usar dependiendo de los elementos, ¿no? Porque si tengo, por ejemplo, acero para vigas metálicas, tengo una inercia mucho mayor, ¿no? Comparado, y no requiero tanto el tema de del volumen o peso, sino requiero más de su capacidad de resistencia al giro, ¿no? Que es justamente las propiedades que también vamos a evaluar con respecto a los elementos, cuáles son sus propiedades con respecto a lo que es los giros, ¿no? Acá hay un dato interesante que es la resistencia a la corrosión del acero, ¿no? Vemos ahí tres curvas eh, de acuerdo al tipo de acero, ¿no? El acero estructural, el más común al carbono, ¿no? Tiene una pérdida de espesor mucho más alta. Digamos, acá en el punto A. El acero estructural al carbono con incorporación de cobre, justamente lo que decía, lo que es el cobre es un elemento que le da mayor resistencia, ¿no? Tienes una pérdida de espesor. Y el acero aliado es un acero que le llaman patina, o como se le dice también patinable, que les había comentado que es el acero que exuda, que se oxida, y esa oxidación permite el recubrimiento de la viga a tal punto que ya no requiere pintura, ¿no? Porque cuando tú pintas un puente tienes que gravillarla, tienes que meterle un
sección, como una especie de un arenado, hay que arenar la viga y eso hace que pierda su sección, ¿no? Pierda sus dimensiones, pierda, no es tan drástico, pero sí va perdiendo. Entonces cada vez que pintas un puente vas haciéndole perder sus dimensiones. Entonces ese es algo muy importante para que ustedes tomen en cuenta. Ya están viendo cuál es el elemento de los puntos de fluencia del tipo de acero y también las pérdidas de espesor que presentan estos tipos de acero. Son esos que siempre tienen que tomar en cuenta. Más adelante durante el curso vamos a estar viendo constantemente esto, ¿no? Después tenemos los tipos de perfiles. Claro, el perfil de plegados no vamos a usarlo, ¿no? Vamos a usar el perfil soldados y el perfil laminados, como lo hemos visto, me parece que lo hemos visto en esta parte de acá. A ver, acá está, ¿ves? Esto es. Por eso se ha hecho hincapié a estos dos puntos de influencia, para que tengamos en cuenta estos valores. Siempre vamos a necesitarlos. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Tipos de aceros perfilados. Y estos son los laminados, los perfilados laminados en caliente, ¿no? Acá están todos los tipos de secciones que están establecidas por la ISC. ¿Qué es la ISC? Es American Institute of Steel Construction. O sea, es el Instituto Americano de la Construcción del Acero. ¿No? También hay otros más, eso por ejemplo ustedes tienen que tener ese manual. Ese va a ser un elemento de consulta para saber cuáles son los tipos de perfiles, sus dimensiones, ¿no? Y sus espesores, ¿no? Estas son las tubulares, los famosos ángulos. Acá se producen, en algunos casos se unen del otro lado para hacer soldaduras o dos elementos y también, como hemos visto en las fotos, algunos vienen así y otros vienen soldados acá, ¿no? En esta zona de acá se forman de dos vigas y una columna, y normalmente tiene una nomenclatura, ¿no? Que es de doble, sección de doble, porque es white en inglés, ¿no? Es, creo que es porque es un poco más ancha. Si se dan cuenta, esta de acá es mucho más ancha que esta de acá. Entonces, eso, y normalmente viene con un número, con dos números posteriores, que es, por ejemplo, 215 por 78, ¿no? Entonces, ahí vamos a explicar también, esto ustedes van a encontrar en sus bibliografías. Eso es algo ya muy elemental, ¿no? Ya ustedes van a ir habituándose, pues les voy adelantando para que ya ustedes vayan complementando con algún libro que tengan, de los que tenemos en el sílabo, pero básicamente es que esto te da el peralte y el peso, ¿sí?, del elemento, por metro lineal, por pie, dependiendo, porque casi todo el material que se tiene en cuanto a acero viene de Estados Unidos, y entonces son las unidades americanas, ¿no? Por eso no hay problema para ustedes, eso se convierte al sistema internacional y ya está. Pero eso es tipo canal, ¿no? Sección T, ángulos, tubulares, sección S, ¿no? Y ahí siguen los perfiles plegados. No va a ser parte del tema, pero bueno, lo estamos mencionando porque es simplemente de manera esquemática, global, se está indicando que existen estos elementos, que en algún momento ustedes durante su proyección profesional puedan utilizarlo, ¿no? Se usa, sí, que se usa, pero no va a ser parte del curso, ¿correcto? Y están los perfiles soldados, ¿no? Esa es una nomenclatura que lo establece Intintec junto con la UNI, tienen un laboratorio, ¿no? Igual que el sistema de análisis sísmico que lo hacíamos con el doctor Kuroiwa. Bueno, ellos desarrollan básicamente parte de esta nomenclatura, pero nosotros trataremos de usar las nomenclaturas americanas, ¿no? No habría ningún problema, la WS.
Acá estructuras para procesos industriales. Ya. Tenemos, bueno, las aplicaciones típicas de estos que hemos visto, de todos estos perfiles, nos sirve para hacer los puentes peatonales, los edificios, las cubiertas, las estructuras para línea de transmisión, estructuras para telecomunicaciones, estructuras para procesos industriales. Acá se forman los famosos silos, ¿no? Nos almacena material, por ejemplo, a veces se puede almacenar en la parte roja que vemos. ¿Ustedes ven esto? Acá se puede almacenar.